Después de 26 años de trabajo perfecto, mi jefe ascendió a su hija que solo llevaba allí 3 meses. Entregué mi renuncia sonriendo y le dije, felicidades a ella. Cuando mi jefe leyó mi carta, se volvió loco y me preguntó, ¿esto es una broma? Empezó a gritar cuando... Es un dicho popular que siempre recuerdas el momento en que tu vida cambia. A veces es un accidente, a veces es un encuentro. Para mí, fue el discreto asentimiento de un ejecutivo de traje, seguido por un nombre que nunca olvidaré por las razones más dolorosas. Hola, mi nombre es Arthur Miller. Tengo 52 años, o mejor dicho, 26. Dependiendo de cómo lo veas. Durante los últimos 26 años he sido el director de operaciones de ANZ Logística, una empresa de tamaño medio en Nueva York. No era un gigante, pero era estable, respetable y confiable. Exactamente como yo. Llegaba temprano todos los días durante casi 3 décadas. Nunca falté, a menos que una emergencia hospitalaria me obligara. Formé a 5 gerentes de departamento, supervisé 6 reestructuraciones y mantuve la empresa a flote durante la pandemia. Mientras la alta gerencia se preocupaba por adaptarse, mi puesto nunca cambió. Mi salario aumentó lo suficiente para mantenerme cómodo, pero nunca lo suficiente para hacerme complaciente. La recompensa siempre estaba allí, justo delante de mí. El próximo trimestre, decían. Estás en la lista. Cuando llegué a la reunión de la mañana del lunes, con la corbata impecable y el café en la mano, no estaba ansioso. Estaba listo. La noticia había estado circulando durante semanas. Randall, nuestro vicepresidente de estrategia, se estaba jubilando. El anuncio se haría internamente, sin fanfarrias, una mera formalidad. Todos esperaban que yo fuera el elegido para ocupar su lugar. Absolutamente todos. Me senté en mi lugar habitual, al final de la mesa, lo suficientemente cerca como para ser notado, pero lo suficientemente lejos como para observar. De repente, Jessica entró. Unos minutos tarde, riéndose de algo con Pedro de marketing. Ni siquiera traía un bloc de notas, solo su teléfono y un vaso de batido. Jessica, o mejor dicho, Jessica Zimmerman, solo llevaba en la empresa 3 meses. Acababa de salir de un carísimo MBA y había sido contratada como consultora de estrategia. El apellido no era una coincidencia. Era la hija de nuestro CEO, el señor Zimmerman, mi jefe. El señor Zimmerman carraspeó desde la cabecera de la mesa. La sala se quedó en silencio. Gracias a todos por venir, dijo. Seré breve. Como ya sabrán, Randall se retira después de una carrera increíble. Le deseamos lo mejor en su jubilación. Dicho esto, es con gran entusiasmo que anuncio a su sucesora. Alguien con una visión fresca, mucha energía y una verdadera comprensión de hacia dónde debe ir esta empresa. Mi columna se enderezó. Era mi momento. Por favor, únanse a mí para felicitar a Jessica Zimmerman, nuestra nueva vicepresidenta de estrategia. No parpadeé. No pude. Por un segundo me pregunté si había oído mal. Quizás quería decir que ella ayudaría al nuevo vicepresidente, aprendiendo las cosas. Pero luego la vi levantarse y lo vi sonreírle como un padre orgulloso en la graduación. La sala aplaudió con vacilación al principio, y luego más fuerte, como si estuvieran tratando de ahogar el silencio que venía de mi lado de la mesa. Miré a mi alrededor. Nadie me miró a los ojos. Personas a las que había guiado, formado, ayudado, personas por las que abogué en reuniones de presupuesto y me arriesgué para promover. Gracias, papá, dijo Jessica, animada. Así de simple, sin formalidad, sin profesionalismo, solo gracias, papá. Y él se rió. Te lo merecías, chica. Miré hacia la mesa. Mis dedos se pusieron blancos alrededor de la taza de café. Aflojé el agarre para que la cerámica no se rompiera. Él continuó hablando sobre visión, innovación, valores familiares. Las palabras flotaban sobre mí como humo. Solo podía pensar en la vez que trabajé en mi aniversario de bodas para terminar un análisis trimestral que el señor Zimmerman había olvidado, o en las mañanas de sábado en que me presenté para ayudar a quitar la nieve, porque el presupuesto no permitía horas extra. 26 años. Y este fue mi muchas gracias. La reunión terminó. La gente salió con sonrisas de plástico. Jessica abrazó a su padre frente a todos. Me levanté. Caminé a mi oficina y cerré la puerta detrás de mí. No me senté. Abrí el cajón inferior de mi escritorio, donde guardaba una carpeta con la etiqueta «Algún día». Dentro había una plantilla de renuncia en blanco que había descargado 10 años atrás. La llené en menos de 5 minutos, sin rabia, sin borradores. En la sala de descanso, me serví otra taza de café y me senté en la última mesa. El murmullo de la conversación disminuyó cuando la gente me notó. Algunos ofrecieron miradas de compasión. Nadie dijo una palabra. No estaba enojado, todavía no. Estaba desapegado, como si la gravedad que me ataba a ese lugar se hubiera disipado silenciosamente. Revisé la carta una vez más. Corta, respetuosa, final. Luego me levanté, me arreglé la corbata
y caminé hacia la suite ejecutiva. La puerta del señor Zimmerman estaba abierta. Levantó la vista del monitor, todavía sonriendo por el anuncio de la mañana. Art, qué mañana increíble, ¿verdad? Entré. Puse la carta en su escritorio y lo miré fijamente. Felicidades a Jessica, dije. Él miró el papel, esperando un memorando, o tal vez un agradecimiento. Su frente se arrugó, luego leyó el encabezado. Su rostro se contrajo. ¿Esto es una broma?, ladró. Yo sonreí. Por primera vez ese día, realmente sonreí. En el segundo en que las palabras salieron de su boca, «esto es una broma», supe que se lo tomaría como algo personal, pero no esperaba que la puerta se cerrara con tanta fuerza como para hacer temblar los cuadros. El señor Zimmerman regresó al escritorio como si yo hubiera encendido un fósforo y lo hubiera arrojado a su legado familiar. ¿Hablas en serio de renunciar ahora? Su voz subió rápidamente, caminando hacia la histeria. ¿Tienes alguna idea de en qué tipo de situación me pones? Me recliné con calma. ¿Te refieres a la posición a la que Jessica acaba de ser ascendida? Parece una gran oportunidad para que demuestre su valía. Parecía que quería lanzar algo. No me hables en ese tono, Art. No solo estás dejando un trabajo. Estamos en medio del tercer trimestre. Las proyecciones, la cuenta de tabaco, la preparación para la fusión del este. Levanté la mano. Tomaste todas esas decisiones sabiendo que yo estaría aquí. Es gracioso. Acabas de nombrar 4 cosas que nunca le preguntaste a Jessica. Todavía está aprendiendo. Ahora ella es la vicepresidenta. Eso lo detuvo. Su mandíbula se movió como si estuviera masticando piedra. El silencio se alargó, denso e incómodo. Pensé que podría retroceder, decir algo racional, pero en cambio se inclinó y golpeó la palma de la mano en el escritorio. Estás siendo emocional. Me reí fuerte, con ganas. Fue bueno. ¿Emocional? Estás gritando en tu oficina como si alguien hubiera pateado a tu perro. Yo estoy aquí, tranquilamente, diciéndote que he terminado. Estás haciendo esto para castigarme. Me levanté. No, Zimmerman. Tú me castigaste. Cada año que me prometías el siguiente escalón en la escalera. Cada vez que te salvaba de un apuro mientras estabas en el campo de golf. Cada noche que pasé arreglando tus desastres. Y cada vez que me quedaba, trabajaba más duro. Esperé. Y le diste mi puesto a tu hija después de 3 meses. 3. Caminaba como un animal enjaulado. No lo entiendes. Ella tiene visión. Ella es tu hija, grité. Va a jugar a ser vicepresidenta mientras tú todavía esperas que yo siga pilotando la moto. Él se masajeó las sienes. Estás exagerando. Podríamos haber tenido una conversación. La tuvimos, dije. Durante 26 años, tuve esa conversación contigo a través de evaluaciones de desempeño, congelamientos de salario, recortes de personal. Me quedé. Cumplí mi papel y tú nunca cumpliste el tuyo. De repente, me miró con desesperación. ¿Quieres una contraoferta? ¿Es eso lo que es? Eso me golpeó fuerte. Apreté los puños. ¿Crees que esto es por dinero? Se quedó en silencio. Entonces, de repente, ladró. Bien. RRHH. Haremos esto de acuerdo con las reglas. Cogió el teléfono. Presionó el intercomunicador. Sandra, llama a Mitchell de RRHH aquí ahora. Me senté de nuevo, con las manos entrelazadas. ¿Crees que esta es la primera vez que pienso en irme? Sus ojos se entrecerraron. ¿Recuerdas la crisis de 2014 en Westbridge cuando estabas incomunicado en Aruba durante 5 días? Me quedé. Lo solucioné. El director financiero me llamó héroe delante de la junta. Se estremeció. O cuando tu hijo se echó atrás en esa pasantía que le prometiste y yo reorganicé todo el departamento para que funcionara. Su cara se puso roja. Mantuve esta empresa funcionando mientras tú estabas en tus paseos en barco. Pensaste que yo era demasiado leal para irme. Te equivocaste. Hubo un golpe en la puerta. Jessica entró, torpe y con los ojos muy abiertos. Papá, RRHH dice que llega en 10 minutos. ¿Qué está pasando? Él ni siquiera la miró. Solo me señaló como si yo fuera una bomba que necesitaba ser desactivada. Pregúntale a Arthur. Quiere prenderle fuego a su carrera hoy. Ella se giró hacia mí. ¿De verdad vas a renunciar? Le di una sonrisa amable. Felicidades por tu ascenso. Ella parpadeó, sin saber si era sarcasmo. Luego su mirada cayó sobre la carta de renuncia que todavía estaba en el escritorio. El silencio entre los tres zumbaba como estática. Podía sentir al señor Zimmerman hirviendo a mi lado, resoplando como una caldera rota. Te arrepentirás de esto, murmuró, con la voz baja y sombría. Me levanté y extendí la mano. Ya me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo. Llegué temprano en mi última mañana. Un viejo hábito, de esos que no se pierden de la noche a la mañana, incluso cuando ya te has rendido. La oficina todavía estaba oscura, solo las señales de salida y mis recuerdos iluminando el camino mientras caminaba por el pasillo. El lugar ya se sentía diferente, como si perteneciera a otra persona. Mi placa con mi nombre todavía estaba en el borde de mi escritorio, recta y orgullosa como siempre. La tomé, la miré por un instante,
y la coloqué suavemente en el cajón. Que otra persona ocupe ese espacio. Tal vez Jessica lo convertiría en un soporte para macetas. No empaqué mis cosas con prisa. Me tomé mi tiempo. Cada cosa que hice esa mañana se sintió como un ritual. Desconectar el ratón que traje de casa porque odiaba el que me dio la empresa. Doblar el blazer que guardaba en el respaldo de mi silla en caso de que alguien importante apareciera. Esa maldita taza de café de la fiesta del 10º aniversario. Todavía volando con ANSEA Logística. ¡Qué broma! La tiré a la basura. Algunas personas pasaron por mi oficina. Algunas se detuvieron como si quisieran decir algo, pero ninguna entró. Al menos no al principio. Me dieron la misma mirada que le das a un tipo que limpia su casillero después de una temporada perdedora. Triste, pero aliviado. Era su problema, no el de ellos. Alrededor de las 9:30. Darren de finanzas se asomó. Hola, amigo. Solo quería decir, ya sabes. Lo siento. Asentí. Gracias. Se acercó y deslizó un post-it doblado en mi escritorio. Merecías algo mejor, decía. No dije nada. Solo toqué la esquina en agradecimiento. Se fue sin esperar una respuesta. Abrí mi último cajón. El etiquetado Ideas, una carpeta gruesa que casi se desbordaba, propuestas de proyectos, mejoras de procesos, notas de estrategia, todo revisado, corregido y archivado silenciosamente a lo largo de los años. Demasiado arriesgado. Ahora no. Hojeé algunas, sintiendo como si estuviera revolviendo el potencial de otra persona. Dejé la carpeta. Nadie necesitaba mi visión ahora. Tenían a Jessica. A mediodía, la energía en la oficina había cambiado. La noticia se había difundido. La gente mantenía la cabeza baja. Algunos enviaron mensajes de chat. Siento que te vayas. Espero que nos mantengamos en contacto. Algunos lo decían en serio. La mayoría solo se protegía, en caso de que terminara en algún lugar poderoso. Caminé por los pasillos como un hombre visitando su casa de la infancia antes de que la vendan. Cada rincón tenía una historia. Ese arañazo en la puerta de la sala de descanso de cuando Philemon la pateó con frustración durante la falla del software de logística. La pequeña astilla en la mesa de la sala de reuniones, hecha cuando mi anillo de bodas se cayó durante una llamada a Singapur a altas horas de la noche. Pasé por el cuadro del empleado del mes. Mi nombre estaba allí 11 veces. Dejaron de hacerlo hace unos años. Dijeron que creaba una competencia innecesaria. Siempre pensé que solo hacía más difícil fingir que yo no trabajaba más que todos los demás. Pasé por el refrigerador de la sala de descanso, todavía zumbando como siempre. Escondí miles de sándwiches de pavo allí, sobras de pastel de cumpleaños, bebidas energéticas de emergencia. 4 CEOs vinieron y se fueron mientras yo usaba ese refrigerador, pero nunca me olvidó. Luego estaba el cartel con los valores de la empresa enmarcado fuera del ala de RRHH. Integridad, respeto, crecimiento. Ayudé a redactar eso. A finales de 2008, trajeron a un consultor para realinear nuestra visión. Escribí los temas yo mismo, creyendo en cada palabra en ese momento. Ahora, solo parecía un papel pintado corporativo. Me detuve frente a la oficina del señor Zimmerman, pero no entré. Ya había dicho lo que pensaba. La voz de Jessica venía de dentro, ligera y ensayada, hablando de estrategia como si todo fuera solo un juego. No llamé. De vuelta en mi escritorio, la última caja estaba sellada. Solo lo esencial. Dejé mi credencial de acceso junto a mi teclado y apagué la luz. Sin correo electrónico de despedida, sin discurso de despedida, solo silencio. Se sintió bien. Mientras caminaba hacia los ascensores, algunas personas se asomaron por detrás de sus pantallas. Cuídate, Art. Buena suerte. Lo harás genial ahí fuera, como si me estuvieran liberando de la prisión. El ascensor pitó. Entré. Presioné el botón de la planta baja y me recosté. Esperaba sentirme vacío, tal vez incluso arrepentimiento, pero lo que sentí fue ligereza, como si acabara de cambiar de piel, una que nunca me di cuenta de que me estaba asfixiando. Entonces, justo antes de que las puertas se cerraran, mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Lo saqué. LinkedIn, un nuevo mensaje de Cynthia Brand. Asunto. Hablemos. Hola, me enteré de lo que pasó. Su pérdida es tu ganancia. Tengo una oportunidad para ti. Avísame si estás abierto a una conversación. Las puertas se cerraron. Miré el mensaje. Entonces, por primera vez en mucho tiempo, me permití sonreír sin forzar. El centro de la ciudad estaba en pleno apogeo cuando salí del Uber. La gente corría entre reuniones, con los ojos pegados a las pantallas, el café expreso en la mano, todos apresurándose para cumplir el plazo de otra persona. Solía ser uno de ellos. Ahora me detuve, sin credencial, sin maletín, sin una llamada en espera. Solo yo, una camisa planchada y un mensaje que cambió el rumbo de mi vida. Tengo una oportunidad para ti. Eso fue lo que escribió Cynthia. Nos encontramos en una cafetería de la esquina cerca de la sal. Ella ya estaba sentada afuera, elegantemente vestida, el teléfono boca abajo,
una señal de respeto en un mundo que rara vez lo ofrecía. Se levantó y me dio un apretón de manos firme. Arthur Miller sonrió. Todavía eres el tipo que salvó nuestra cadena de suministro durante la tormenta de nieve de 2013. Me reí avergonzado. Nos sentamos. Ella no perdió tiempo. Comencé mi propia empresa, pequeña, pero en crecimiento. Nos estamos ahogando en problemas de logística. Necesito a alguien inteligente, experimentado y tranquilo bajo presión. Me viniste a la mente antes incluso de que terminara de leer la noticia. Asentí, sin saber qué decir. Ella tomó un sorbo de café. Es flexible, a tiempo parcial, remoto. Tú fijas tu propio horario. La compensación, bueno, digamos que es más de lo que ANSEA Logística jamás pensó que valías. Deslizó una carpeta sobre la mesa. La abrí. No estaba mintiendo. El triple. Tal vez más, dependiendo del rendimiento. Sin política de oficina, sin código de vestimenta, sin jefes. Lo aprecio, dije lentamente. Es solo que nunca he trabajado para mí mismo. Ella se reclinó. Entonces ya era hora. Más tarde ese día, caminé por Millennium Park y me senté en un banco frente al agua. Mi mente se dirigió a todas las cosas que me perdí. Las obras escolares que vi a medias por Zoom. Las vacaciones que cancelé para quedarme hasta el final del próximo trimestre. Las noches en que llegué a casa y la cena ya estaba fría, y mi hijo ya estaba en la cama. Respiré hondo y llamé a Cynthia. Acepto. A partir de ese momento, todo cambió. Pasé los días siguientes aprendiendo a construir un sitio web básico. Nada extravagante. Solo mi nombre, credenciales, algunos puntos clave, un formulario de contacto. Registré una LLC con el nombre de Soluciones Miller. El nombre no era inteligente, pero era mío. Entonces las referencias comenzaron a llegar. Antiguos colegas, clientes, incluso competidores. Me buscaron, algunos por sorpresa, otros por respeto. Resulta que cuando dejas de ser invisible dentro de una empresa, la gente empieza a notar de lo que eres capaz. No tuve que perseguir a nadie. Elegí a mis clientes. Elegí mis horarios, trabajé desde mi porche, en una cafetería. O no trabajé, tenía mañanas ahora, de verdad, con desayuno que no se comía en un coche y un café que no sabía a culpa quemada. Por primera vez en años, escuché a los pájaros cantar en mi propio vecindario. Recordé cómo era el silencio, dormí mejor, sonreí sin pensar en lo que se rompería a continuación. Gané más dinero en 3 meses que en mi último año en ANSET Logística. Pero no se trataba solo del dinero, se trataba de ser dueño de mi tiempo, mi energía, mi valor. Una mañana, mientras finalizaba una auditoría para un cliente, recibí un mensaje de un recién graduado que había guiado durante su pasantía. Había recibido una oferta decepcionante para un puesto de nivel de entrada y quería consejo. Me encontré con él para tomar un café. Luego otro se acercó a mí y luego otro. No me di cuenta de cuánto extrañaba esa parte. Enseñar, guiar sin segundas intenciones, sin tratar de subir en la jerarquía. Así que hice tiempo para ello. Mentoría de verdad, sin jerga, sin política. Revisé currículums, di clases sobre habilidades para entrevistas. Les conté las verdades que me hubiera gustado que alguien me hubiera contado a su edad, sin nepotismo, sin promesas vacías. Estaba construyendo algo lentamente. A propósito, algo de lo que pudiera estar orgulloso. Entonces, una noche, mientras me relajaba con un libro y una copa de vino tinto, mi teléfono sonó en la mesa. Un correo electrónico. Casi no lo revisé, pero el asunto me provocó un nudo en el estómago. De Jessica Zimmerman. Asunto. ¿Podemos hablar? Miré la pantalla durante 1 minuto entero. El vino ya no se sentía tan suave. Ella eligió una cafetería tranquila en el lado norte, uno de esos lugares de moda con bombillas Edison y paredes de ladrillo, como si el ambiente pudiera borrar la incomodidad. Llegué 5 minutos antes porque, después de 26 años de ser confiable, algunos hábitos persisten. Ella ya estaba allí, encorvada sobre un capuchino, mirando la espuma como si contuviera respuestas. Arthur, dijo, levantándose cuando me acerqué. Su voz ya no tenía ese tono alegre de antes, solo cansancio. Asentí y le estreché la mano. Estaba fría. Nos sentamos. El barista trajo agua sin que yo lo pidiera. Yo no pedí nada. Jessica parecía más delgada, no enferma, sino desgastada de una manera que ningún iluminador o blazer podía ocultar. Sus ojos estaban cansados, con ojeras moradas de insomnio. Sus manos jugaban con la manga de su chaqueta. Esperé. Finalmente suspiró. No estaba lista. Levanté las cejas, pero no dije nada. Ella continuó. Papá dijo que tendría apoyo, que tú, bueno, que probablemente te quedarías. Y cuando no lo hiciste, su voz se quebró. Él no me formó. Simplemente dejó todo en mi escritorio
y se fue a una conferencia en Lisboa. No le importó. Me reí sin humor. Sonaba como el señor Zimmerman. Me he estado ahogando, Arthur, dijo en voz baja. Paso la mayor parte de los días fingiendo que entiendo los informes que estoy firmando. No tengo idea de lo que la mitad de los acrónimos significan. Pensé que podría aprender sobre la marcha, pero, Dios mío, esto no es la escuela. Esto es una máquina, y la estoy atascando. Asentí lentamente. Es una máquina, pero yo la operé sin un manual durante 2 décadas. Ella me miró.